Asamblea ya tiene el informe para segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico. El Pleno se reunirá el domingo, último día de plazo para su votación. Jueza Ana Cristina Guerrón ordenó la libertad de los detenidos por actos violentos ocurridos en el edificio de la Contraloría durante las protestas. Presidenta de la Judicatura confirmó que solo 13 de 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia aprobaron la evaluación del organismo. Separan a profesor de un colegio particular de Quevedo por grabar con su celular debajo de la falda de varias estudiantes. El plantel lo denunció en fiscalía por acoso sexual. En lo internacional, Bolivia rompe relaciones con Venezuela, mientras que las protestas en contra de la presidenta interina, Yanine Áñez, dejan 5 muertos. Viernes 15 de noviembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Durante la audiencia de reformulación de cargos en contra de 27 investigados por el incendio de la Contraloría General del Estado, la justicia ordenó su liberación. Además, ya no serán procesados por presunto terrorismo, sino por otros 3 delitos de menor pena. Con carteles, pancartas, banderas y consignas, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, así como familiares y amigos de los 27 investigados por el incendio de la Contraloría General del Estado durante la jornada de protestas, llegaron hasta el Complejo Judicial Norte, en donde, en medio de un fuerte resguardo policial, se desarrolló la audiencia de reformulación de cargos. Los 27 en un inicio eran investigados por el presunto delito de terrorismo. Sin embargo, al no contar con los suficientes elementos, Fiscalía solicitó a este tribunal cambiar la figura penal, lo que luego de más de 5 horas de diligencia fue acogido por la jueza Luz María Ortiz. Se han reformulado los cargos y se les acusa del supuesto cometimiento del delito de sabotaje, destrucción de registros y paralización de los bienes públicos. Y tiene la obligación de probarlo en estos 30 días que se amplía la investigación. El Estado y los fiscales tienen ese derecho, no nos oponemos, que investiguen, pero que determinen las responsabilidades en base a hechos. Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó que se mantenga la prisión preventiva en contra de los procesados, ante lo cual la magistrada resolvió. Revocó la medida de prisión preventiva que existía contra 14 indígenas que estaban apresados por el tema del edificio de la Contraloría. Pese a que se levantó la prisión preventiva y podrán defenderse en libertad, el tribunal también ordenó otras medidas cautelares. La presentación periódica de cada 8 días en el caso de nuestros defendidos en cada una de las provincias, y la otra medida es la prohibición de salida del país. En medio de cantos y bailes, la resolución fue celebrada por quienes por horas permanecieron en los bajos del complejo. Las sanciones a las cuales ahora se enfrentan por los nuevos delitos van de 7 a 10 años de cárcel por sabotaje y destrucción de registros y de 1 a 3 años de prisión por paralización de servicios públicos. En Quito informó Adriana Rojas. En medio del malestar de los procesados y sus abogados, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, culminó con la presentación de 587 elementos de convicción que involucra a 24 personas en el caso Sobornos 2012-2016, que son investigadas por el delito de cohecho. 20 elementos de convicción que no son otra cosa que indicios presentó la fiscal general del Estado Diana Salazar contra el expresidente Rafael Correa, investigado por sobornos 2012-2016. Contra Jorge Glass expuso 18, Alexis Mera 22, Pamela Martínez 31, Laura Terán 11, Cristian Viteri 27 y Viviana Bonilla 29, entre otros implicados. Esto como parte de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. A Viteri se lo responsabiliza de haber destinado $220,000 para la campaña electoral de Viviana Bonilla, recursos que habrían salido del en ese entonces Alianza País.
el hecho de que él, en su propia versión, ha reconocido que fue designado como coordinador de campaña y en ese sentido tenía que cumplir funciones. Tener sin lugar a dudas relación con la directiva provincial o con la directiva nacional, lo que en ningún caso implica la comisión de delito. Y aquí tiene que determinar con claridad cuándo el señor Cristian Viteri tuvo el contacto con proveedores, cuándo pactó condiciones, cuándo solicitó dinero. Son 11 exfuncionarios públicos y algunos que continúan en funciones. Además, representantes de empresas privadas a quienes se les pretende establecer su responsabilidad en entrega de coimas a cambio de contratos con el Estado. Porque incluso está mostrando o está considerando como elementos de convicción a documentos o a elementos que ella dice que no existen en el proceso. Y en su momento, la defensa del ingeniero Walter Solís, y estoy seguro de los otros coprocesados, va a hacerle caer en cuenta a la señora jueza de que se están enumerando elementos de convicción que ni siquiera constan en el proceso. Este viernes, la fiscal Salazar terminó con la presentación de las pruebas de forma individual. Esto no se trata exclusivamente de un tema de campaña electoral. También se financió la campaña gubernamental. Esto significa que entre el 2012 y el 2016, muchas de las campañas de gobierno fueron canceladas por las empresas privadas a petición de los funcionarios que ahora están siendo procesados. Informó Héctor Romero. El gobierno nacional estima recuperar unos 71 millones de dólares por 12 casos vinculados a la corrupción. Así lo informó Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción de la presidencia, quien detalló que solo esperan que las sentencias se encuentren en firme. Este monto se sumaría a los 18 millones recuperados por la entidad que dirige. Recordemos que nuestra legislación, nuestra normativa nos obliga a tener sentencias en firme para poder recuperar esos recursos. Hasta la fecha, en 12 casos sentenciados, hay cerca de 71 millones de dólares que ya deben devolverse al Estado. Nosotros en este momento estamos haciendo las gestiones para el mandamiento de ejecución que los jueces deben dar para subastar los bienes que han sido decomisados. Por ejemplo, el caso María Sol Larrea, que es el que hemos hecho referencia últimamente, 4,4 millones de dólares que debe devolver al Estado y claro, sus bienes que fueron en su momento incautados en la etapa de investigación, que han sido decomisados ya, necesitan subastarse. Atención, 7 jueces y 6 conjueces de la Corte Nacional de Justicia pasaron la evaluación y fueron ratificados, mientras que 23 de los 36 fueron separados de la Corte. El Consejo de la Judicatura tendría todo listo para reemplazarlos. El Consejo de la Judicatura dio por terminada la evaluación a 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El proceso tomó cerca de 9 meses e incluyó criterios cuantitativos y cualitativos con veedores, por lo que 23 de los 36 jueces y conjueces se van de la Corte, esto al no haber superado el 80% de la calificación global. Los jueces que aprobaron son Paulina Aguirre, Daniela Camacho, María Heredia, Catherine Muñoz, Álvaro Ojeda, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, mientras que los conjueces que aprobaron son Alejandro Arteaga, David Hacho, Himmler Guzmán, Iván Larco, Patricio Secaira y William Terán. Los jueces y conjueces que no aprobaron, es decir, sacaron menos de 80 puntos sobre 100, tuvieron la oportunidad de pedir la reconsideración de la calificación. Sin embargo, tras la revisión de los criterios de evaluación, solo uno pudo alcanzar el mínimo requerido. El proceso para reemplazo de los jueces y conjueces que salieron se definirá la próxima semana, con la realización de Ismenia Solórzano, informó Edison Saavedra. La Asamblea ya tiene informe para el segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico. El documento abarca en plenitud la norma y recomienda sea aprobada. Esto será votado el domingo cuando el Pleno se reúna para el debate. 40 minutos tarde y en medio de creciente tensión y polémica logró reinstalarse la Comisión de Régimen Económico con sus 3 integrantes en la mesa. Una vez verificado el quórum y sin perder más tiempo, se votó el informe presentado por el presidente de la Mesa Legislativa, Daniel Mendoza. La votación a favor fue unánime, pero con protesta de 6 legisladores que criticaron desde el tratamiento de la comisión hasta ciertas ilegalidades que habrían el documento. Nosotros como Partido Social Cristiano, como bloque, por viabilizar este proyecto en el Pleno de la Asamblea Nacional, vamos a dar el voto a favor. No se trata de una aprobación
ni una aceptación de este informe, sino de la necesidad de que esto se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que hasta el jueves del informe para segundo debate recomendaba el archivo de las reformas monetarias y la parte de planificación financiera, pero en el que se envió al Pleno sí se recoge ambos aspectos, que son la manzana de la discordia en el Parlamento. Se ha cedido a presiones de ciertos grupos, de ciertos asambleístas, que estoy viendo, para que se incluyan cosas que no tratamos, cosas que no se debatieron y que no es responsable con la democracia. El informe como tal recomienda la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, pero Mendoza explicó que sí se plantean cambios. Creemos que para darle tranquilidad a la ciudadanía debemos eliminar lo relativo a la venta ocasional de inmuebles, que asimismo es necesario eliminar lo relativo a la repatriación de capitales. Hemos también eliminado lo relativo a lo que se ha malinterpretado como un nuevo impuesto al rodaje. También hemos modificado lo relativo a las fundas plásticas. Hemos también aclarado y ratificado lo relativo a la autonomía del IES, ISFA e ISPOL. Hemos aclarado dentro del texto lo relativo a la publicación de la información de los contribuyentes. Según Mendoza, la comisión cumplió, aunque su rol como proponente de la ley está en veremos. De acuerdo a la ley legislativa, para convocar al Pleno se necesitan 48 horas de anticipación, lo que significa que la sesión del segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico será este domingo, el día que se cumple el plazo máximo que tiene la Asamblea para aprobar esta normativa. Caso contrario, ingresaría tal cual lo propuso el Ejecutivo a través del Ministerio de la Ley. Informó Carolina Basante. El ministro Richard Martínez excusó y no asistió a comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico para explicar los aspectos de la proforma presupuestaria 2020. Sin la presencia del secretario de Estado, se avanzó en el tratamiento del documento que debe ser aprobado hasta finales del mes. En los primeros datos relevantes se analizan los recursos entregados a proyectos. De los más de 300 estipulados, en el presupuesto apenas 8 son nuevos. En otro tema, el gobierno realizó el lanzamiento de certificación digital para la legalización de predios en el sector de Monte Sinaí, en la ciudad de Guayaquil. Mayra tiene 10 años viviendo en Monte Sinaí y desde entonces ha sido un viacrucis obtener su título de propiedad. Hasta este viernes. Registrar nuestro número de cédula en la web y tener el certificado, que es uno de los requisitos para que nos den las escrituras en Monte Sinaí. Que saber que tú estás haciendo algo en tu casita, qué sé yo, tus pilares, tus paredes, y de la noche a la mañana tú no tienes un papel que te respalde de que tú te vas a quedar en ese lugar. Al acto acudieron el vicepresidente y el gobernador, quienes insistieron en la política estatal contra las invasiones. Vamos a sancionar con dureza, con fortaleza, a quienes continúen impulsando este negocio ilegal que perjudica justamente a los más pobres. Asimismo, promovemos, tanto como gobierno nacional, como a su vez a través de gobiernos locales, el desarrollo de proyectos de vivienda popular a través del Plan Casa para Todos. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos efectuó el lanzamiento de la certificación digital. De esta manera ellos ya pueden dejar de pagar esos valores a personas que les estafan o que les cobran por instalaciones de acometidas irregulares y clandestinas. Entonces nos ayudamos tanto en los temas de prevención de actos ilegales y asimismo en la legalización y regularización de todas estas personas en el sector de Monte Sinaí. La carpa permaneció por varias horas en los exteriores de la gobernación y entonces empezó a llegar la gente, informó Jorge Escobar. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, en el puerto principal, una menor de edad con discapacidad habría sido violada por su tío político. Mientras que en Quevedo, videos de un profesor que presuntamente usa el celular para grabar o fotografiar a sus estudiantes se hicieron virales. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, una menor de edad con discapacidad habría sido violada por su tío político cuando descansaba en su vivienda. El implicado fue detenido para las investigaciones. Esta señora llegó angustiada a la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil para denunciar un hecho que la dejó impactada. Según relató, su sobrina
Una joven de 14 años, sordomuda, habría sido violada por su tío político. Él estaba ya cerrando la puerta y él iba saliendo y no quería abrir la puerta. Y la bebé ya estaba asustada porque ya la tenía forcejeada así. Y ahí fue que la estaba violando la bebé. El hermano de la afectada le indicó a los agentes policiales que tomaron procedimiento en el caso, que no habría sido la primera vez. Él dijo, ahorita dio la versión allá en la casa cuando estaban los policías, que ya era la tercera vez, ya lo estaba dejando nomás él, hasta que hoy día se le durmió el diablo. Además le encontraron dinero a la menor, billetes que asumen le entregaba el sujeto involucrado. La tenía que ver, le dado plata, ¿por quién más le va a dar plata? La captura del tío político fue inmediata, se produjo en el sector de Paraíso de la Flor. Logrando ubicar y localizar al individuo, se tomó contacto con la menor, la misma que los familiares han puesto la denuncia correspondiente ante el señor fiscal y para la valoración médica correspondiente. Proceso en el que se determinarán responsabilidades y sanciones por el delito de violación, informó Adriana Peralta. Mientras que en Quevedo, provincia de Los Ríos, videos de un profesor que presuntamente usa el celular para grabar o fotografiar a las estudiantes se hicieron virales. Existen opiniones divididas respecto al hecho. La denuncia ya es investigada por la Fiscalía. En este video se observa cómo el docente mantiene su mano con el celular a la altura de la rodilla de la estudiante. Quienes grabaron estos dos videos que se han hecho virales en las últimas horas son los propios alumnos. Las opiniones de si graba o no a las menores son variadas. Doña Zulema es madre de familia de la institución y cree que los comentarios en redes no son ciertos. Cometió el error de utilizar un celular en clase. Bajar la mano, se bloquea de inmediato la pantalla mientras él está calificando. Quizás esa sea la actitud que no debió tener el maestro. Pero yo lo que quisiera es que le den el beneficio de la duda. Buscamos la versión de los directivos de la institución, pero nos indicaron que estaban en reunión. De aquí salió un comunicado donde se daba a conocer la separación del maestro. Esto fue confirmado por el Distrito de Educación. Ya no está trabajando dentro de la institución educativa y ya le corresponde a la institución educativa revisar la relación laboral que tiene el docente con este. En la Fiscalía ya se investiga el hecho por el presunto delito de acoso sexual. La denuncia fue presentada por el plantel educativo como parte de los protocolos del Ministerio de Educación. Y estamos trabajando ahora con el Departamento de Consejería Estudiantil para proteger la afectación psicológica que puede haberse dado a las estudiantes y a la población estudiantil en general. Fuimos en búsqueda del docente, pero no lo encontramos ni a sus familiares. El Consejo de Protección de Derechos se pronunció reclamando sanciones ejemplarizadoras. Vamos a estar muy alerta al proceso y vamos nosotros a continuar en la observancia de todos los procesos. Según la directora de Educación, este es el primer caso de acoso sexual que se registra en una institución privada en Quevedo, o al menos se da a conocer. En establecimientos públicos entre el 2018 y 2019 se separó a 9 docentes por el mismo delito. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Una menor de 12 años fue acosada sexualmente mediante las redes sociales. Un desconocido se hizo pasar por un adolescente para ganar su amistad a través del Facebook y solicitarle fotos íntimas. La joven es estudiante de 8º año en un plantel fiscal en la ciudad de Guayaquil. Un día le llegó la invitación de amistad por parte de un desconocido y la aceptó. Porque el tipo le manda unas fotos falsas de que era un niño también, de 14 años, 13 años aparentemente, hasta el momento que cambian las conversaciones de este tipo, pidiéndole ya fotos primero de mi hija, de rostro, después fotos de cuerpo entero, hasta llegarle a solicitar por último que le envíe fotos de su... Al descubrir las verdaderas intenciones que habían detrás de esa inocente imagen de un adolescente, decidió contar a su progenitor, quien inmediatamente procedió con la denuncia ante la Fiscalía. Me afectó bastante porque ella también tenía miedo, se levanta llorando. Nosotros como padres también estamos pasando unos momentos muy difíciles, porque no tenemos la tranquilidad que teníamos antes
Ahora se espera que las investigaciones logren determinar la identidad de la persona que se encuentra detrás de esta cuenta. Así tan cruelmente este tipo. Las indagaciones también apuntan a descubrir si existen más jovencitas convertidas en víctimas de esta persona que utiliza las redes sociales para atentar en contra de ellas. Todo el mundo darnos la mano y colaborar y denunciar esta clase de gente, ¿no? Informó José Morales. Realizan los primeros decomisos de droga en el puerto de aguas profundas de Pozorja. En rueda de prensa, el comandante de policía de la zona dio más detalles. 71 paquetes de cocaína fueron decomisados por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional mediante un trabajo conjunto en el puerto de Pozorja. Los narcotraficantes habían contaminado un contenedor de banano con destino a Polonia, ubicando la sustancia ilícita en los paneles de refrigeración. Aquí es importante destacar la labor que realiza el Centro Regional de Adiestramiento Canino, de los cuales uno de sus canes, al realizar el registro canino, identificó el lugar. Se detuvo al representante de la empresa exportadora para realizar las investigaciones respectivas. En ese ámbito, el comandante de policía Zona 8 dio detalles de otro decomiso. En el interior de un contenedor, en esta ocasión en el ducto de ventilación, encontramos 23 kilos de cocaína que se encontraban almacenados en este sitio. Luego de haberse generado una alerta. Aquí el destino era Turquía y no existen aprehendidos. Por otra parte, una embarcación procedente desde Colombia traía la cantidad de 19 kilos de cocaína que se encontraban al interior envueltos en una funda color negro de plástico. En cuanto al consumo interno, agentes ejecutaron 8 allanamientos en el sector de la F y la 14, cerca de una institución educativa, en el suroeste de Guayaquil. Se les incauta, luego del registro correspondiente en los inmuebles allanados, 1.166 dosis de cocaína, 266 dosis de heroína y 2.414 dosis de marihuana. Los 6 involucrados en este delito fueron puestos a órdenes de las autoridades pertinentes, informó Adriana Peralta. El Santuario Señor de la Justicia, ubicado en la parroquia de San Sebastián, fue visitado por un feligrés que llegó para robar la limosna. El sospechoso fue detenido por la policía. En una especie de canguro encontraron monedas y billetes. Posiblemente llegó a la casa de Dios no con las intenciones de orar o escuchar misa para borrar sus pecados, sino más bien estaba interesado en cómo apoderarse de las limosnas del día. El padre José arribó en horas de la madrugada y encontró la puerta de la iglesia abierta. En medio de la oscuridad vio una silueta y no se equivocó, era alguien que no estaba rezando. Vino la madrugada, gracias a Dios el padre se dio cuenta de que había una persona aquí dentro del santuario. Pidió ayuda, llegó la policía y empezó el operativo de búsqueda. Los uniformados recorrieron toda la iglesia, no aparecía nadie. Por momentos creyeron que se trató de una silueta fantasmal, pero el párroco estaba seguro que era una persona que se perdió entre las columnas. No sabemos cómo, si él estuvo aquí, si él se mantuvo aquí, no sabemos cómo él estudió la situación. Probablemente se quedó escondido. Solo faltaba buscar en el cuarto donde guardan los sacerdotes las túnicas y otras prendas que utilizan en las misas. El trasnochador intentó esconderse en uno de los closets. Para mala suerte del joven, el diablo se le durmió y fue encontrado con las monedas y billetes recolectadas en las misas del día. Lamentablemente hubo la intención de robarse los cepos de aquí del santuario. Al sospechoso no le intimidaron las imágenes y santos que estaban de testigos de su accionar. Intentó llevarse más de $1,400 para los feligreses. Ni la casa de Dios está a salvo. Es muy sagrado, al menos la casa de Dios, deben respetar. El santuario del Señor de la Justicia acoge durante todo el día a decenas de católicos que llegan a la comunión con Dios. Impedir el ingreso a los católicos es prácticamente imposible. La iglesia hizo un llamado a los feligreses a cuidar la casa sagrada. Una cosa imperdonable, que ni la iglesia se salve. La acción catalogada en el mundo católico como pecado pasó al campo judicial como presunto delito. En Quito informó Iván Casamen.
Nos quedamos en el Distrito Metropolitano de Quito. La policía lanzó un plan piloto para disminuir el consumo de licor artesanal. El primer operativo se realizó en el distrito Eloy Alfaro, donde decomisaron más de 400 litros de licor conocido como puntas. Saben que el consumo excesivo de licor trae consecuencias graves. En base a un trabajo de georreferenciación, identificaron los barrios más conflictivos, donde se reportan a diario emergencias por riñas callejeras ocasionadas por el abuso en la ingesta de alcohol. Posteriormente a eso, se producen los eventos o delitos de acción pública o de género, o a su vez el tema de libadores. Lo más preocupante que los problemas se generan con los libadores que consumen licor artesanal, más conocido como puntas o huanchacas, que no tiene registro sanitario, y el riesgo en la salud del bebedor es latente. Si hay un evento de reincidencia, automáticamente se procederá a la detención de estas personas que están incurriendo en la venta de este licor artesanal sin registro sanitario. El distrito Eloy Alfaro está compuesto por 10 circuitos y en todos estos puntos los policías realizaron prácticamente un barrido. En algunos lugares contaron con el respaldo del comisario y en otros con agentes fiscales. Allanaron algunas cantinas y locales donde la huanchaca era el menú de todos los días. Si se trata de locales y establecimientos comerciales, nosotros estamos plenamente facultados sin la presencia de fiscalía. Si se tratase de domicilios, específicamente ahí sí necesitamos los actos urgentes y acompañamiento de fiscalía. El trabajo de campo lo realizaron los 3 ejes de la policía: inteligencia, investigativo y preventivo. El operativo dejó como resultado 440 litros de licor artesanal decomisados, locales notificados, el decomiso de un arma de fuego y la recuperación de una motocicleta robada. Se avecina ya las fiestas, obviamente, de fin de año, de Navidad, fiestas de Quito, y eso es lo que obviamente origina el detonante del tema de inseguridad. La acción operativa se replicará en los próximos días en los 9 distritos de la policía que existen en la capital. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano fue asesinado cuando circulaba con sus familiares en su vehículo por una de las calles de Mucho Lote 1 en Guayaquil. 2 personas más resultaron heridas en el ataque de sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El carro avanzó 3 cuadras más después de las 8 detonaciones de armas de fuego y quedó en esa calle de Mucho Lote 1 con 2 personas heridas y el conductor sin vida. Sujetos que aparecieron en una motocicleta los interceptaron y atentaron contra la vida de ellos. Una de los proyectiles impacta en la humanidad del señor, tiene un orificio de entrada y salida por el costado izquierdo del tórax y sale en el costado derecho. Ocurrió casi a la 1 de la madrugada y según la señora que sobrevivió a los disparos, recién habían salido de una cita religiosa en un centro de rehabilitación del sector y supuestamente los siguieron. La víctima fue identificada como Segundo Gregorio Guananga Pilco, de 25 años. DINASED observa en el interior del vehículo una libreta de apuntes en donde habían existido varios nombres de personas y que se encontraría adjudicado a cada nombre de estas personas unas cantidades de $1,000, $5,000, $15,000. Al parecer existiría alguna prestación de dinero. Habitantes de ese sector del norte de Guayaquil están sorprendidos por ese crimen registrado en su barrio y esperan que esa cámara de vigilancia aporte con la identificación tanto de la moto y de 2 carros más que presuntamente andaban con los asesinos. Yo al grito de una señora que decía mataron a mi hermano salí a ver y ahí estaba ya muerto, 2 personas heridas. Le comentaba a la señora que cuando pasó por una moto se acercó, boom, boom, 2 tiros. De su parte, la Policía Nacional trata de determinar el móvil de ese hecho de sangre. Por ahora descartan el robo. Aquellos sujetos no se llevaron ninguna de sus pertenencias. El hoyo Oxiso no tiene antecedentes penales y las personas que venían acompañándolo tampoco tienen antecedentes, además de una que tiene 2 detenciones, del cual no salió herido. Las 2 personas heridas se encuentran estables en una casa de salud. Las balas fueron directo al ciudadano que iba en el volante, informó Charlie Pizarro. Una conmovedora historia se presentó en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Narcisa de Jesús. Un pequeño de aproximadamente 3 años no quiso ir con quienes le ofrecían ayuda para curar sus heridas, pues el niño se aferraba a los brazos de su progenitora, ciudadana que también permanecía con varias heridas. La mamá, niño, mi doctor, ya hay que dar su cargo, es que tiene... No lloraba,
simplemente se aferraba con fuerza al cuerpo de la autora de sus días. Mamá, cuidado, cuidado. El rostro del pequeño se encontraba ensangrentado producto de las heridas. A su alrededor varias personas intentando ayudarlo, pero él nunca soltó a su progenitora. Ella también permanecía tendida sobre la calzada, debido a la gravedad de sus golpes. De acuerdo con los reportes, el percance se produjo alrededor de las 9 de la mañana en la autopista Narcisa de Jesús, norte de Guayaquil. Una pareja de esposos circulaban a bordo de esta motocicleta junto al pequeño. Por motivos desconocidos, perdieron el control y cayeron de manera violenta sobre la calzada. Los tres resultaron con golpes graves en varias partes de sus cuerpos. Testigos narraron que el pequeño le restó importancia al dolor que pudiera sentir en esos momentos y solo atinó a refugiarse de nuevo en brazos de su progenitora. Hasta el sitio de la emergencia arribaron ambulancias del Ministerio de Salud Pública. En su interior trasladaron a los heridos hasta diversas casas asistenciales. Ante la mirada sorpresiva de rescatistas y voluntarios, el niño demostró que no estaba dispuesto a salir del lugar, si no era junto a la mujer que lo trajo al mundo. Informó José Morales. Cuidado, cuidado. Lamentable. Vamos a recorrer el país. Varias viviendas de Puyo, en Pastaza, fueron afectadas por ráfagas de vientos que soplaron con fuerza la madrugada de este viernes. Perdieron sus cubiertas metálicas. Fueron momentos que provocaron temor entre las familias. Instituciones de respuesta inmediata levantaron un informe para organizar la entrega de la ayuda. Ráfagas de viento que soplaron con fuerza en la madrugada de este viernes arrasaron con las cubiertas metálicas de varias viviendas en Puyo, capital de Pastaza. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando se registró este inusual fenómeno en medio de una tempestad que provocó pánico entre las personas que habitan los inmuebles afectados. Estaba haciendo viento, 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 y estaba echado yo viendo así. Viento, 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 viento. Ya un ratito viene, estapó todito. La propietaria de una de las casas afectadas dice que es la primera vez que pasa esto, a pesar que su construcción data de hace 30 años atrás. Sí, primera vez. Viento fuertísimo. Y fue arriendo para allá, el techo se fue a dar allá. El estruendo que provocaba el viento y el desprendimiento de las cubiertas generó pánico, y las personas lo único que buscaban era ponerse a buen recaudo, mientras sus bienes y enseres quedaron desprotegidos de la fuerte lluvia que arreciaba ese momento. Se quedó todito descubierto y empezó a entrar el agua todito, ahí se mojó todas mis cosas. Técnicos de varias instituciones de respuesta inmediata inspeccionaron los inmuebles afectados para levantar un informe de los daños ocasionados. Para proceder con los informes correspondientes y brindar las ayudas necesarias en cuanto a cada una de las competencias de las instituciones que puedan aportar o colaborar. A las familias se les entregará ayuda humanitaria en las próximas horas. Sobre todo con kits de dormir, que es con lo que han perdido, también se ven afectadas las familias. Luego del hecho, se iniciaron las tareas de reparación de los daños, trabajo que apremia cuando se anticipan nuevas lluvias en las próximas horas en esta región. Informó Anabel Belín. Un nuevo corte comercial, amigos. Gracias, amigos, a ustedes por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un buen fin de semana, que lo disfruten. Un abrazo grande.